de la decencia de las mujeres aquí en México, le cubrió con un taparrabo y ya después, gracias a Dios, se lo quitaron, pero como estaba dañada, la tuvieron que volver a hacer. Aquí está Chapultepec. Para que nos enseñen todo lo que les gusta y que la sale pues. Ahí está el Museo de Arte Moderno. Miren, ahí está el horario, de martes a domingo de 9 a 5, cuesta 90 pesos la admisión, pero a los estudiantes, maestros y tercera edad no se les cobra y tienes que atender las indicaciones del museo. Imagínate que es un bebé fijador, tienes que cargarlo. Este castillo es el único en América Latina porque aquí vivió Maximiliano de Habsburgo. Nos encontramos en el Cerro del Chapulín a 2.385 metros sobre el nivel del mar. Este lugar tuvo muchos usos. Primero fue un adoratorio a Tlaloc, después fue una ermita, luego fue el colegio militar, ustedes recuerdan a los niños héroes. Luego fue el castillo de Maximiliano, cuando él lo renovó, y fue cuando creó el Paseo de la Emperatriz para llegar al Zócalo capitalino. Después aquí vivieron los presidentes. Y Lázaro Cárdenas fue el que ya le dio uso de museo. Miren, cuando aquí fue un alcázar, distribución de los espacios. Esta es la sala de carruajes. Se destinó en otros tiempos para cochera o salón de carruajes del castillo. La sala funciona ahora como ingreso al alcázar y está flanqueada por dos murales de Antonio González Orozco. La entrada triunfal de Benito Juárez a Palacio Nacional, acompañado de su gabinete en 1967, y Juárez, símbolo de la República contra la intervención francesa, realizado en 1972. En las paredes de la sala figuran asimismo un par de retratos excepcionales: el archiduque Maximiliano, pintado en 1865 por Juan Antonio Beausset, y el general Porfirio Díaz, obra firmada por José Cussage en 1901. Miren. Porfirio Díaz, muy joven. Miren, aquí está como anunciaban el servicio postal mexicano. Hoy como ayer, nuestra mejor entrega. Y miren, aquí está el Sanborns, la casa de los azulejos. Y cuando le anunciaban una nueva tradición para una gran ciudad. Y miren cómo se vestían. Ya desde entonces era solo Sanborns. Tres procesos históricos de inmensa importancia tuvieron lugar en un lapso de unos cuantos años: la jura de la Constitución Liberal en 1857, la Guerra de Reforma en 1858 al 61 y la Intervención Francesa de 1862 al 67. Las leyes de la Reforma era como
podemos recordar la separación de las dos majestades, que habían sido una sola durante los 3 siglos coloniales, la Iglesia y el Estado. Para lograr su propósito, creyeron necesario dar un borrón y cuenta nueva al pasado colonial. El tercer episodio de aquella década decisiva fue una secuela fatal del anterior. Derrotados en el campo de batalla, los conservadores acudieron al apoyo de Europa y persuadieron a Napoleón III de enviar a México a una pareja de príncipes que suspiraban por un reino, a Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota de Bélgica. Toda pasividad y el derrotismo que los ejércitos nacionales habían exhibido hacía solo 15 años, durante la invasión norteamericana, se volvió valor y gallardía frente al invasor francés, austriaco y belga. Al cabo de 5 años de intensos combates en casi todo el territorio y bajo casi todas las modalidades de la guerra, la República venció al imperio. México salió de la prueba siendo otro, una nación modesta pero respetada entre las naciones, una nación consciente de sí misma con plena dignidad. El gobernador Juárez puso empeño en fortalecer la Guardia Nacional y designó como capitán de uno de sus batallones a su joven discípulo Porfirio Díaz. Entre un puesto civil con mayor sueldo o un mando militar con mayor gloria, Porfirio no dudó. La suya era, en más de un sentido, la carrera de las armas. Aquí está Maximiliano, cuando ya después de que cumplieron las condiciones que puso para aceptar la corona, cruzó el Atlántico a bordo de su fragata Novara, acompañado de Carlota. Acompañado de unos cuantos fieles, Juárez mantuvo viva la idea de la República. Se convirtió él mismo en su depositario, en su encarnación. En su negra y austera carroza, Juárez se avanzaba por los desiertos del norte, aunque por un momento pareció que los franceses lograrían darle alcance, se apoderaban de las ciudades Chihuahua. Juárez logró refugiarse en el último rincón de la República, Paso del Norte. Esta era su carroza. Miércoles 15 de mayo, tras 63 días de sitio, el general Mariano Escobedo toma Querétaro y aprende a Maximiliano. El 19 de junio, Maximiliano, Miramón y Mejía son fusilados en el Cerro de las Campanas en Querétaro. El 20 de junio, la Ciudad de México se rinde. Un día después, las fuerzas de Porfirio ocupan pacíficamente la plaza. Y el 15 de julio, Benito Juárez entra en la Ciudad de México y es recibido por el general Porfirio Díaz. En 1907, Porfirio recordaba en el modo que había impuesto la paz. Los ferrocarriles han desempeñado importante papel en la conservación de la paz en México. Cuando por primera vez me posesioné en la presidencia, solo existían 2 pequeñas líneas que comunicaban la capital con Veracruz y con Querétaro. Hoy tenemos más de 19,000 millas de vía férrea. El servicio de los correos se hacía en diligencia y a menudo sucedía que ésta era saqueada 2 o 3 veces entre la capital y Puebla por salteadores de caminos, aconteciendo generalmente que los últimos asaltantes no encontraran ya que robar. Hoy tenemos establecido un servicio barato, seguro y rápido en todo el país y más de 1,200 oficinas de correo. El viejo caudillo no tomó en cuenta las palabras de Sierra. Llegó a persuadirse de que aquel puesto era de su propiedad particular. Por experiencia propia, Díaz sabía muy bien que, en sus propias palabras, un pueblo libre se pone en guardia contra tales tendencias de ambición personal y, sin embargo, optó por la reelección indefinida, por la monarquía con ropajes republicanos. Este sacrificio de la libertad, este acto de soberbia, sería, a la postre, su verdadero error. La historia lo cobraría con sangre, con buena sangre, la sangre de miles y miles de mexicanos. Escrito por Enrique Krauss. Este es el carruaje de uso diario de Maximiliano y Carlota. La carroza de uso diario de Maximiliano y Carlota fue más tarde utilizada para el servicio del presidente Benito Juárez.
Para ello, los escudos imperiales que adornaban sus puertas fueron reemplazados por armas republicanas. Este era el de, como quien dice, el de diario. Y ahorita les voy a enseñar el que ya era de lujo. Este es aquí está Maximiliano, miren. Y está firmado aquí en 1865 por Beausset. Y miren, aquí está. Maximiliano de Habsburgo. Y este carruaje es una calesa que usaba Benito Juárez porque a él era muy austero, entonces él prefería andar en este carruaje. Ya con su escudo republicano. Aquí tenemos a Porfirio Díaz. Carruaje de gala de Maximiliano. Miren, es la guerra de los franceses de 1865. Aquí está Benito Juárez con Margarita Maza de Juárez. Aquí está otra vez Maximiliano de Habsburgo. Es un óleo sobre tela de 1866. Miren, aquí está firmado. De Joaquín Ramírez en 1866. Esta es la sala de lectura. Fernando Maximiliano José fue el segundo hijo del príncipe Francisco Carlos, hijo de Francisco, emperador de Austria. Como varón de la casa de Habsburgo, Maximiliano fue educado bajo el lema de la familia: Austria est imperare orbi universo. Austria imperará sobre todo el universo. En su juventud, Maximiliano se desempeñó como oficial de la Marina de Guerra y luego fue nombrado gobernador general de Lombardía y Venecia. En Puerto de Trieste, Maximiliano construyó el castillo de sus sueños, al que llamó Miramar. Cuando conoció Chapultepec, decidió llamar Miravalle a su nuevo palacio, en cuyas terrazas podría dedicarse a leer y escribir tanto decretos y obras, disposiciones por su correspondencia oficial y personal. Bueno, aquí muchos de los muebles originales fueron robados o vendidos y algunos se recuperaron. No todos, y otros no son originales, los trajeron nada más como mera demostración del tipo de muebles que había en aquella época. Muchos de los muebles los trajo Maximiliano a través del Atlántico y otros eran de Oriente. Esta es la sala de juegos de Games Room. Al margen de los asuntos del Estado, los habitantes de la residencia buscaban momentos de esparcimiento y diversión. En el Alcázar, los gobernantes mataban el tiempo con una partida de boliche o de billar, o sostenían con sus invitados un encuentro de naipes o de ajedrez.
Los tapices que adornan la sala representan personajes dedicados al juego del trompo, valero o bádminton y los bolos. Fueron realizados en Francia y regalados por Napoleón III a Maximiliano con motivo de su cumpleaños, que se celebraba el 6 de julio. Esta es de Smoking Room y está decorada y amueblada con piezas de China. Acuérdense que de los dos lados del país llegaban embarcaciones, unas venían de Oriente y las otras venían de Europa. Miren, aquí es el comedor y dice que la chimenea y los aparadores de este comedor de cedro, caoba, metal y mármol fueron realizados por el artista Pedro Telles por órdenes del presidente Porfirio Díaz, quien encargó la decoración del salón al escultor Epitacio Calvo. Los muebles están coronados por el monograma de la República Mexicana. Se exhiben elementos del servicio de comedor de Maximiliano de plata, así como piezas de cristalería pertenecientes a Porfirio Díaz. O sea, nos está diciendo que todo lo de plata es de la época de Maximiliano y los muebles ya son del porfiriato con el escudo nacional. El único castillo de América es este castillo porque fue el único en el que vivió un emperador real. Es el único que deberíamos de decirle castillo en realidad. Miren el balaustrado. El balaustrado viene del nombre balaustre o balaustrium, que significa flor de granada, que tiene esa forma. Y ya de ahí, bueno, hubo varias modificaciones, porque hay balaustrados hasta inclinados para escaleras, o como este que es más, este sí es como más clásico, porque este sí parece la flor de granada, balastium. Y miren, de aquí tenemos una hermosa vista del parque de Chapultepec. Viene del nombre por el chapulín y la gran metrópoli. Aquí vemos el Paseo de la Reforma que Maximiliano mandó hacer y le puso por nombre Paseo de la Emperatriz para llegar hasta el Zócalo. Después, ya que sucedió lo de la Reforma, se llamó Paseo de la Reforma. Pero Maximiliano lo que quería era darle un aire parisino a la Ciudad de México con un paseo así de bonito y que se ha conservado hasta la actualidad. Este es el antecomedor. Esta es la famosa vajilla de whisky. Qué padre, sí. Écheselo, no nada. Aquí en los tiempos de Maximiliano fue la cocina. ¿Y dónde está la cocina? Très belle vue. Hasta que me la pata.
Miren cómo se conserva el elevador. Recordemos que el porfiriato fue una época de opulencia y, resumido en el lema orden y progreso, buscaba integrar a México en la senda del crecimiento industrial, combinado con un moderno sistema de comunicaciones y transportes. Díaz hizo gala de su modernidad en la instalación de 2 elevadores, uno eléctrico fabricado en Francia con caja de acero y vidrio que comunicaba las cocinas con las 2 plantas de habitaciones y salones, y el segundo impulsado mediante energía hidráulica. Comunicó desde 1896 la base del cerro en el primer piso y el jardín del Alcázar. Fuera de casa, la búsqueda de progreso se tradujo en el impulso a ferrocarriles, telégrafos, carreteras, puentes, escuelas y hospitales, así como la actividad fabril, generadora de riqueza para sus propietarios e inversionistas. El porfiriato, como sabemos, fue una gran etapa de desarrollo del ferrocarril. Hay grandes edificios en el centro que se dedicaban a la administración de los ferrocarriles y de la comunicación. Pero a pesar de que trajo tanta riqueza al país, pues lo acumuló en unas cuantas personas, y eso fue lo que generó la revolución. Porque miren, él vivía al estilo parisino, pero la mayoría de la población vivía en extrema pobreza. Entonces, al hacer una brecha tan grande entre los ricos y los pobres, tenía que estallar la revolución, que fue lo que sucedió, porque él hizo una república disfrazada de monarquía, donde se hizo un dictador que no quiso soltar el poder en 30 años. Y miren, aquí tenemos a Carlota. Estos son los más emblemáticos retratos de Maximiliano y Carlota, realizados por Albert Graefel en 1865. Y están acompañados por el de Napoleón III y su esposa Eugenia de Montijo, que fueron sus tutores. De hecho, Napoleón pues, le hizo varios regalos a Maximiliano cuando llegó a vivir aquí, cuando hizo el castillo. Miren, aquí tenemos escenificada la recámara de Carlota. Decoradas con tapices, alfombras, vajillas y ornamentos europeos, cuya adquisición significó gastos excesivos para las arcas personales y públicas de la nación. De hecho, no estamos seguros si pertenecieron a ellos, porque los objetos fueron cambiados de lugar y luego fueron recuperados, pero sí nos da una idea de cómo vivían en aquella época. La sala de estar. ¿Me voy? Qué coincidência.
Lejos de traer tranquilidad al país, la salida de Porfirio Díaz rumbo a Europa en mayo de 1911 no pudo evitar la prolongación de la Revolución Mexicana que dio origen al Estado mexicano moderno. Los presidentes siguieron ocupando el castillo como residencia y transformaron a su gusto las fachadas y habitaciones. En este salón, los gobernantes recibían a los miembros de su gabinete para discutir y resolver los asuntos públicos. El presidente Lázaro Cárdenas trasladó su casa oficial a Los Pinos y entregó el castillo al pueblo de México en 1939 para que en él se estableciera el Museo Nacional de Historia, que abrió sus puertas en 1944. Miren, aquí la escalera es de mármol y el pasamanos es de latón. Don Porfirio y Carmelita. Estos vitrales ya los mandó a hacer Porfirio Díaz. En los vitrales emplomados que dan su nombre a esta galería se expresan la predilección por el arte europeo del siglo XIX y las fuentes grecolatinas en las que este a su vez abrevaba. Los vitrales fabricados en París por encargo de Porfirio Díaz hacia 1900 muestran las elegantes figuras de 5 diosas que encarnan en la mitología los atributos femeninos. Miren, esta es Pomona. Mira, es Pomona, diosa que patrocinaba las cosechas de frutos, Flora, cuya belleza se iguala a la de las flores que abren en primavera, Eve, portadora del néctar divino que otorga la eterna juventud, Diana, deidad cazadora, patrona de la fertilidad y el nacimiento, y Ceres, quien preside sobre la agricultura, el grano y el amor que una madre profesa por sus hijos. Pero miren, irónicamente estas figuras escondieron a los ojos de la mayor parte de la población, sumida en la pobreza y desencanto. Esta fastuosidad solamente era disfrutada por Porfirio Díaz, porque aquí es donde él vivía. Miren, ella es Flora, ella es Eve, esta es Diana Cazadora y ella es Ceres. Bueno, ahora